Bueno, vamos ahora con estas cifras. Un estudio de la OCDE demostró que más de la mitad de los hogares de menores ingresos en el país gasta más de un 40% de sus ingresos en arriendo. ¿Existen alternativas para este segmento de la población? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a analizarlo junto a Carlos Fuentes, académico del MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero, muy buenos días. Muy buenos días. Primero me gustaría colocar un poco en contexto esta cifra que daba la OCDE de que los hogares de menores ingresos gastan un 40% en arriendo. Recuerdo que siempre la recomendación que se daba, por ejemplo, para el dividendo era que no representara más de un 25% del sueldo. ¿Qué tan grave, preocupante es que se destine este monto para el arriendo? Bueno, es muy preocupante. Atenta, bueno, no solo a las finanzas, sino que a la armonía familiar. Chile en este momento está gastando sobre un 43%, sobre un 40% en los ingresos de los sectores más vulnerables. Y estamos hablando de la OCDE. Y es el tercer país sobre Nueva Zelanda e Israel, que tiene un 56 y un 54%. Tanto la banca como el ordenamiento financiero recomienda que no sea mayor a un 25%, pero en este caso estamos hablando sobre el arriendo, porque en el caso de una hipoteca el dividendo lo regula prácticamente el banco sobre los ingresos que el interesado presenta. Claro, además en este caso ni siquiera es un dinero que vaya destinado a un bien que después va a ser propio. Ahora, ¿qué factores pueden estar incidiendo en estos altos valores del arriendo? Bueno, los factores más importantes que se han encarecido los arriendos. Hay una menor oferta de vivienda, ¿ya? Hay una menor oferta de vivienda producto tal vez de la pandemia. Han subido los precios de los arriendos han subido de precio, y esto implica que cada vez sea mayor el porcentaje. 40% es lo que estamos viviendo en este momento, pero como efecto del mercado por una menor oferta, han ido subiendo los precios de los arriendos y de las viviendas. En este momento, pedir un crédito hipotecario no es caro, está barata. La economía debiera estar impulsada por una menor baja en la tasa, baja en la tasa de interés. Sin embargo, la inestabilidad, la incertidumbre que produce la pandemia hace que los bancos estén muy restrictivos en el otorgamiento de crédito. Y en el caso de los arriendos es simplemente porque hay una menor oferta producto de la menor construcción, de la menor actividad. Por otro lado, hay un aspecto que la OCDE recomienda revisar. Recomienda revisar la dificultad y las limitaciones que existen en los contratos entre el arrendatario y el inquilino, quien arrienda el hogar y quien pasaría a ser el inquilino. Eso genera que menor movimiento. Habría que estudiar la manera de que este proceso de transformación o de intercambio entre un bien, ya sea arrendado o comprado, sea de mayor facilidad, porque esto le quita profundidad al mercado y hace que exista un menor desarrollo económico. Dice usted, En el caso de... sí, muchas restricciones. Me menciona ahí que hay restricciones importantes, por ejemplo, para otorgar esos créditos hipotecarios, pero también hartas restricciones para otorgar esos arriendos. Exactamente, yeah. Se recomienda, hay 3 recomendaciones. Está la recomendación de hacer más fácil y seguro el otorgamiento del arriendo por parte del inquilino y el arrendatario. Se propone a través de la OCDE facilitar o estudiar de una manera más sostenible, protegiendo el patrimonio, protegiendo los barrios, regular las alturas de los edificios. Y se recomienda también modificar
tamaño de los lotes de construcción. Estas tres variables son las que están influyendo en este momento en generar una mayor movilidad en el mercado inmobiliario. Si a eso le sumamos el estado económico producto de la pandemia, obviamente hay un menor movimiento inmobiliario, a pesar de que las tasas de interés están bastante atractivas. Claro. Por otro lado, ¿Sí? otro lado está el tema del arriendo, que es un gasto totalmente, y el dividendo, claro, es una inversión que con el tiempo se va capitalizando en la familia. Tiene ahí otra consecuencia. Ahora, ¿qué tipo de políticas públicas también se podrían aplicar para poder mejorar esta situación? Estoy pensando qué pasa con estos subsidios de arriendo, estas ayudas que se entregan, o si finalmente con eso se corre el riesgo de que los precios crezcan aún más. A mayor oferta, menor precio. Si otorgamos subsidios, si otorgamos préstamos, si como política pública el Estado, cualquiera sea el gobierno, otorga como políticas públicas un desarrollo inmobiliario para atender a las clases más vulnerables, eso va a significar una mayor oferta y significaría, considerando como lo dice la OCDE indica que construir políticas de vivienda como centro de bienestar y necesidad básica. Es decir, la vivienda no es un tema que necesariamente circule en torno al mercado, es un compromiso de todo país, y por lo tanto las políticas públicas que otorgue el Estado facilitarían este Estado de Derecho de la vivienda. Mientras mayores subsidios otorguemos, mientras más liberemos los contratos entre arriendos, mientras más estudiemos las alturas por edificio y hagamos un desarrollo inmobiliario sostenible en una ciudad sana, no como los edificios que se han construido, que son estos guetos verticales, sino que todo en un plan urbanístico sano, modificando además los tamaños de los lotes, podríamos generar una política de vivienda más saludable, en un entorno más agradable y calidad de vida hacia las familias. En este momento tenemos un 40% de arriendo del gasto familiar de un arriendo, solo por, como decía, solo por debajo de Nueva Zelanda e Israel. Claro, ahora, a nivel de la sí, clase, claro, a nivel de la clase media es un 31%. Sí, ahora, eso es lo que tiene que ver con los subsidios. Otro tema también en las políticas públicas tiene que ver con la vivienda propia, las viviendas sociales. Ahí cuál podría ser el rol del Estado, y lo digo considerando un elemento que siempre surge en estas conversaciones y que es el alto costo de los terrenos, que eso también le agrega ahí una traba mayor para que también las soluciones que se entreguen no impliquen segregación. Exacto, que no exista segregación. El alto costo de los terrenos, ahí tenemos un fenómeno que se está observando. La periferia de Santiago, pero yendo más hacia lo rural, ha subido de precio. Y esto es fenómeno del teletrabajo. Cada vez se hace menos necesario estar cerca del lugar de trabajo. Por lo tanto, existe una mayor demanda por los sectores más rurales, cambiar el uso del suelo, y todas esas variables han generado un mayor precio en los terrenos. Ya no es necesario vivir cerca del trabajo como lo era antes. Ahora se está viendo que existe una mayor demanda en los sectores periféricos, cercano a lo rural, porque el teletrabajo ha dado una visión de que la cercanía a los centros de trabajo y al entorno y al centro de Santiago ya no es tan imprescindible, y eso ha significado un aumento en el valor de los terrenos. Pero si generamos oferta a través de subsidios y viviendas sociales, podemos generar mayor, convertir ese ingreso o ese mayor gasto en dividendo.
pero con la restricción que otorga el mismo banco, no superando el 20 o el 25%, porque de otra forma perjudica la calidad de vida familiar. Y estamos adquiriendo una vivienda precisamente para vivir en familia de manera armónica. Si depositamos un 40% del ingreso familiar en un arriendo, que además no es capital, estamos en el fondo entregando un problema a la familia y una calidad de vida personal y financiera de mala calidad. Sí, y considerando por último todos estos aspectos que usted menciona del mercado inmobiliario, en los arriendos, en las ventas, ¿qué es lo que, no, mejor dicho, no hay un riesgo de una eventual burbuja inmobiliaria, un temor de que se genere esa burbuja y de repente esto termine explotando y provocando ahí las consecuencias económicas que eso tendría? En este momento no estamos en un proceso de burbuja inmobiliaria. Se han producido etapas de burbuja inmobiliaria, pero en este momento no, porque no existe una alta demanda de precios, una alta demanda. En el fondo estamos con baja oferta. Estamos con baja oferta. Si nosotros tuviéramos una alta oferta y al mismo tiempo tuviéramos una alta alza de los precios, estaríamos pensando en lo que se llamaría una burbuja inmobiliaria, pero no es el caso. El tema de la burbuja inmobiliaria es un tema que es recurrente. Siempre es un riesgo que se está asumiendo, pero podríamos nosotros en este momento con certeza decir que no estamos en ese proceso, sino que por el contrario estamos en un déficit de vivienda para atender una demanda que no está siendo satisfecha y que los precios están más altos que lo que ha subido el alza o los ingresos de las familias. Por lo tanto, esto es un problema, esto es una comparación de la OCDE. La OCDE es la que está comparando los países. Chile otorga un 40% de los ingresos, Nueva Zelanda un 56%, Israel un 54,1%. Solo en los sectores vulnerables y en los sectores de clase media tenemos un 31%. Pero a nivel país tenemos un 49,4% de propietarios sin deuda versus un 49,1% de la OCDE. Por lo tanto, este problema se manifiesta exclusivamente en los sectores vulnerables, porque en los sectores medios y en los sectores altos hay una mayor proporción de vivienda cancelada. El problema está en las políticas públicas que pueda desarrollar el Estado para otorgar viviendas a los sectores vulnerables, para ordenar ese mayor arriendo en un dividendo contextualizado con los ingresos familiares para generar bienestar familiar y personal y financiero. Muy bien. Carlos Fuentes, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por analizar con nosotros este tema. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.